Bienvenidos a un nuevo podcast institucional Conectados con el CAN. El día de hoy iniciamos con una serie de episodios, edición especial, dedicados al Congreso Jurídico Social que abordará la temática de democracia y Estado de Derecho, siendo este nuestro 27º Congreso 2026. Y como tema, el primer tema de esta serie de episodios, edición especial, tenemos avances y desafíos de la democracia y el Estado de Derecho en Guatemala. Como un contexto, como un preámbulo, podemos decir, de acuerdo con el informe del Latinobarómetro de 2024, el apoyo de la democracia tuvo un leve repunte a nivel regional en comparación con el estudio anterior de 2023. Dicho repunte representa el aumento más significativo de apoyo a la democracia de los últimos 14 años. Sin embargo, aquellos quienes consideran que la democracia es preferible a cualquier otra forma de gobierno apenas superan el 50% de las personas encuestadas. El indicador de satisfacción con la democracia arroja resultados aún inferiores, con tan solo un 33% de población latinoamericana satisfecha con el desempeño de la democracia en su país. Como datos relevantes, de acuerdo con la encuesta realizada por World Vision en 2023, el 76% de los jóvenes guatemaltecos tienen poco o nada de confianza en los partidos políticos, lo que coloca en posición de ventaja a opciones radicales, populistas, outsiders y demás oportunistas que buscan capitalizar políticamente ese descontento. Y un 49% de la juventud prefiere la democracia a un gobierno de corte autoritario. 18%. Hay un 23% que se muestra indiferente, lo que en suma deja más de un 40% de los jóvenes con un compromiso democrático laxo. Entre los grupos más jóvenes en edad de votar, el respaldo a la democracia es ligeramente menor, mientras que el apoyo al autoritarismo incrementa en comparación con el grupo de jóvenes de mayor edad. Durante el desarrollo del presente podcast, pues se presentarán unas gráficas que nos presentará esa preferencia por la democracia en la juventud guatemalteca por grupos etarios. De estos datos presentados, se puede extraer que las insatisfacciones que han producido los gobiernos durante la época democrática han contribuido a una erosión paulatina, sumado a los efectos sociopolíticos de la pandemia. De modo que para la juventud, vivir en democracia no lleva aparejado un futuro mejor o condiciones de vida más elevadas que refuercen o incentiven su vocación democrática. Y es por ello que para analizar qué responsabilidad tenemos hacia el futuro y qué desafíos debemos asumir los profesionales del derecho, es que hemos invitado a un actor que conoce nuestra democracia y que efectivamente pues hoy tenemos un invitado especial, pero me permito presentar al licenciado Julio Melgar, quien siempre nos acompaña, en nombre de la presidenta que no pudo estar por actividades siempre del Colegio de Abogados. Mi nombre es Marlene Zoraida Rodríguez, vocal 1 de la Junta Directiva, y les presento a nuestro invitado especial, que él es Eduardo Núñez. Bienvenido, licenciado. Él es politólogo egresado de la Universidad de Costa Rica, tiene un doctorado en gestión pública y ciencias empresariales, es máster en gerencia de proyectos de desarrollo, director residente para Centroamérica del Instituto Nacional Demócrata para Asuntos Internacionales. Del 2013 al 2019 fue presidente de Costa Rica Íntegra, capítulo de Transparencia Internacional. Nuestro invitado, el licenciado Eduardo Núñez, se ha desempeñado como director por 8 años de proyectos de asistencia técnica electoral para el Instituto Interamericano de Derechos Humanos y su Centro de Asesoría y Promoción Electoral, y con las siglas IIDH/CAPEL.
Él ha sido coordinador de programas sobre gobernabilidad y derecho a la participación política durante los últimos 2 años de su vinculación con esta institución y ha sido coordinador general del programa Valores Democráticos y Gerencia Política y del proyecto de fortalecimiento de la institucionalidad y gobernabilidad del Congreso de la República 2002 al 2006, iniciativas de organización de los Estados Americanos en Guatemala. Ha sido consultor sobre partidos políticos del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, del Banco Interamericano de Desarrollo para la formulación de proyectos educativos, cívicos y políticos y de la Organización de los Estados Americanos en programas sobre democracia y gerencia política. Bienvenido, el licenciado Núñez. Con el mayor gusto. Muchas gracias bien al colegio por la invitación y por la oportunidad de compartir con cada uno y cada una de ustedes. Correcto. Bueno, Eduardo, Marlene, muy buenas tardes. Yo tal vez antes de iniciar solo quisiera comentar que para mí es un honor iniciar este proceso de edición especial de episodios que vamos a tener en el podcast vinculados al tema del Congreso Jurídico Social sobre democracia y Estado de Derecho. Y en particular, comentarte, Eduardo, que cuando se identificaba a quién invitábamos como primer actor, pues yo le planteaba a la presidenta y a Marlene que no mejor que tu persona, en función a que de una u otra manera conoces el desarrollo de los últimos 25 años de la democracia en nuestro país, aparte de esa posición que has tenido a nivel de América Latina, de estar con presidentes, con diputados, y que de una u otra manera creo yo que nos puede servir a dar esta construcción que el colegio quiere dar en este Congreso Jurídico sobre por qué es importante que sí tengamos una actitud de preservación de la democracia, pero también entender los desafíos, ¿verdad? ¿Qué ha pasado? ¿Qué falta para que efectivamente tanto los jóvenes o los profesionales agremiados jóvenes también de una u otra manera puedan valorar qué implica para una sociedad vivir en democracia? Y obviamente esa vinculación con el Estado de Derecho, ¿verdad? Que también es un referente que yo creo que en la conversación lo vamos a tener. Entonces, dicho eso, Eduardo, yo te quisiera plantear al inicio, ¿verdad? Un poco para los colegas que nos están escuchando, un mundo jurídico, abogados, hay mucho debate, hay muchas ideas, pero yo te quisiera plantear, ya ha pasado un cuarto del siglo XXI, en donde había todo un proceso en América Latina años atrás sobre el debate de que estábamos saliendo de conflictos armados, que habían procesos de pacificación, que habían procesos de reconstrucción del sistema democrático. Yo te preguntaría hoy, ¿qué connotaciones hay en la discusión de la democracia a nivel regional, a nivel mundial? Y de una u otra manera, de esas connotaciones sobre el rol de la democracia, ¿qué observas que se esté discutiendo o valorando sobre el tema en Guatemala? Bueno, primero, de nuevo, muchas gracias por la invitación y la oportunidad de compartir este podcast del Colegio de Abogados. Mire, cuando hablamos del proceso de democratización latinoamericano, hablamos de un proceso que arranca formalmente, por lo menos así lo dice el recuento histórico, en 1978 en la República Dominicana, y que a partir de eso se vio expresado en un proceso de transición que ha tenido fundamentalmente 3 grandes rasgos. El primer rasgo fue que hicimos una apuesta fundamentalmente por crear normas e instituciones robustas que garantizaran condiciones para que hubiera alternancia en el poder. Y el pilar o la piedra angular sobre la cual se estructura esta agenda de normas e instituciones era la realización de elecciones. ¿Por qué? Porque veníamos de un largo periodo autoritario en donde a veces habían elecciones, a veces no habían elecciones, pero siempre había continuidad. Lo que se buscaba era generar ciertas condiciones de competencia y de respeto a las reglas para que hubiera alternancia entre los grupos que aspiraban al poder. El segundo rasgo que tuvo este proceso de democratización es que tuvo un notable énfasis en dotar de derechos a la ciudadanía. La democratización latinoamericana puso énfasis en generar marcos constitucionales y normativos muy robustos y generosos en materia de derechos. O sea, todo tipo de derechos. La idea de que la ciudadanía se basaba en derechos constitucional y legalmente otorgados.
no solo en el ejercicio autónomo de prácticas ciudadanas en el marco de procesos democráticos. Y el tercer rasgo, que no es menor, es que apostó fundamentalmente por la idea de que había que crear sistemas de partidos políticos razonablemente plurales. O sea, que hubiera condiciones para que desde las derechas hasta las izquierdas, en plural, porque nunca ha habido ni una sola izquierda ni una sola derecha, tuvieran capacidad de competir. Y yo diría que en relación con esos tres rasgos, América Latina posiblemente sea la región del mundo que más avances tuvo. Y si ustedes hacen una crítica retrospectiva de Guatemala, se dan cuenta que Guatemala siguió más o menos ese patrón. Generar normas e instituciones robustas, una constitución que da muchas garantías y derechos ciudadanos, y una apuesta por un sistema plural de partidos políticos. Que en el caso guatemalteco incluso la pluralidad fue llevada un poco al extremo, si me permite decirlo, en términos de la fragmentación que ha caracterizado el sistema. ¿Qué nos dice, pensando en tu pregunta, 25 años, 30 años, 40 años después de este ejercicio democrático? Nos dice que fuimos notablemente exitosos en crear normas e instituciones, pero que la premisa detrás de esa idea, que era que si creamos normas e instituciones robustas, las sociedades iban a aprender a vivir en democracia, no se cumplió. Es decir, desarrollamos normas e instituciones, pero las sociedades siguieron siendo predominantemente autoritarias. Seguimos respondiendo a patrones predominantemente autoritarios. Es decir, la democracia no existe no hay un gen democrático, ¿no? Que nacemos con él, ¿no? La democracia se aprende. Y la idea de que si creábamos rutinas democráticas, esas rutinas democráticas nos iba a convertir en ciudadanos democráticos, no se ha comprobado a lo largo del tiempo. Y es por eso que tenemos este cuadro que dice el Latinobarómetro. Un nivel de apoyo a la democracia que, aunque se recupera, sigue en el rango medio, con un nivel de insatisfacción creciente. Y esa brecha entre apoyo e insatisfacción ha abierto el espacio para el surgimiento de distintas expresiones populistas, neoautoritarias, de derechas e izquierdas en América Latina, que hoy erosionan desde adentro el ciclo democrático. Claro. Y en esa línea que estás marcando de derechos, de instituciones y de modelo, de igual manera también, digamos, ha habido un debate en su momento de espacios entre, digamos, esa democracia como representativa, ¿no? Que era el tema de elecciones y de reglas, pero luego también trascendió un poco a que no solo eso bastaba, sino que de igual manera también se hiciera tomar en cuenta la posición o las opiniones de la población, y ahí entra una dinámica de esa democracia participativa, modelos que en su momento, por ejemplo, plantearon mucho América del Sur inicialmente, audiencias públicas, presupuestos participativos. Hoy en esa ruta de ese debate que también, digamos, ha determinado que no solo basta tener reglas y elecciones, sino que también se escuche a la población. ¿Qué se discute actualmente a nivel regional sobre qué desafíos están aún pendientes de ese sistema o de ese modelo de democracia? Bueno, estás planteando muy bien uno de los temas medulares del debate democrático latinoamericano, y es que en los últimos, fundamentalmente en este siglo, se ha plantado una suerte de contradicción entre representación política y participación política. O sea, la idea de que la representación era un modelo limitado y que había que ir a un modelo mucho más abierto y profundo que privilegiara la participación de las y los ciudadanos en los procesos políticos. Creo que esta contraposición es falsa. Yo creo que no hay contradicción entre representación y participación. Lo que hemos tenido es lo que en su momento Guillermo O'Donnell, uno de los politólogos y pensadores políticos más importantes de América Latina, durante todo el periodo de transición hasta su muerte, definió como una democracia delegativa. La idea de que había, digamos, participación ciudadana en los eventos electorales y luego una suerte de delegación de poder, en donde los representantes empezaban a actuar independiente, de una manera notablemente independiente en relación con la voluntad de los electores. En ese sentido, entonces, es que surge toda esta demanda de que haya un mayor involucramiento ciudadano. El asunto fundamental es que hemos mal comprendido la representación. La representación es una relación de poder continua. Significa que, digamos, en un diseño simple, existe un cuerpo social, una sociedad específica, que está organizada en distintos tipos
de estructuras sociales, organizaciones, movimientos sociales, partidos políticos, gremios profesionales, etcétera. Esta pluralidad de actores se expresa electoralmente a través de partidos y compite por cargos de poder a través de elecciones. Una vez que ganan un cargo de representación, le devuelven a la sociedad, a través de políticas públicas en el ámbito ejecutivo y a través de normas en el ámbito legislativo, respuestas a las demandas y expectativas socialmente establecidas. Esa idea de que la representación es un ciclo es donde tuvimos un mal funcionamiento, digamos, de nuestros sistemas democráticos. Y eso generó este impulso, digamos, a una demanda de participación. Ahora bien, normalmente las experiencias más exitosas de participación sustantiva se dan en el ámbito local de ejercicio democrático. Pero normalmente para los niveles intermedios o nacionales requerimos sistemas de representación. Y lo que tenemos que abrir ahora es un debate sobre cuál es el mejor modelo de representación política que tenemos. Y para definir un modelo de representación política tenemos que preguntarnos qué tipo de sistema de partidos, qué tipo de sistema electoral, qué tipo de mecanismos de participación o instrumentos de participación y consulta vamos a incorporar, etc. Es una discusión que tengo que decir que en Guatemala ha sido todavía leve, o insuficiente. Pero me parece que un congreso como el que están planteando daría una gran oportunidad para fomentar una deliberación mucho más informada sobre la materia. Y en esa ruta de la modernidad, y había, por ejemplo, Norberto Bobbio hablaba en su momento de la participación, digamos, del biociudadano en su momento con relación al tema de la importancia de los medios de comunicación. Hoy tenemos redes sociales. ¿Qué efecto crees que está teniendo este proceso de la accesibilidad del teléfono, al TikTok, de una u otra manera al sistema de las democracias en tanto en la región como en Guatemala? Bueno, uno de los principios fundamentales de la democracia representativa es que haya una deliberación informada sobre los asuntos públicos. Es decir, la esencia de la democracia pasa por el involucramiento de la ciudadanía en la definición de los temas de interés, en la definición de las respuestas a esos temas de interés, llámese políticas o normas, a través de procesos de deliberación pública o deliberación política. Habermas hablaba, por ejemplo, del espacio público, como el espacio natural donde confluían los distintos actores de la sociedad y deliberaban para encontrar puntos de acuerdo sobre por dónde enrumbar los tipos de respuesta a los problemas socialmente establecidos. El impacto de las transformaciones derivadas de la revolución de la información y las comunicaciones que hemos vivido desde hace aproximadamente unos 20, 25, 30 años, ha empezado a introducir cambios muy importantes en, voy a ponerlo así, las arenas, los mecanismos y los instrumentos donde se ejerce la democracia. Cuando hablo de las arenas es que pasamos, digamos, la democracia tal y como la entendemos, normalmente se daba en una arena, el territorio. Por eso todos los modelos de representación política tienen cargos nacionales, cargos departamentales, cargos municipales, comunitarios. En el caso guatemalteco tenemos diputados, presidentes, alcaldes, concejales y tenemos todo un sistema de consejos de desarrollo desde las comunidades para arriba. Es un concepto que representa esa idea, es decir, la democracia existe en un territorio, en un estado. Esa era la arena fundamental. El impacto de las comunicaciones y la información introduce un espacio distinto, una arena distinta, que es esa arena difusa de lo que llamaríamos la opinión pública. El ámbito, digamos, comunicacional de la política no tiene que ver con un territorio, además no reconoce territorios, sino que rompe los territorios. Las redes sociales en las que nosotros ahora nos comunicamos y socializamos no tienen un referente territorial específico, sino que van mucho más allá. Entonces eso plantea un desafío. ¿Significa que el territorio no importa? No, claro que sigue importando, pero el territorio convive con ese espacio difuso que llamaríamos la opinión pública. En cuanto a mecanismos, el modelo de democracia tradicional prevé fundamentalmente la organización política. Llámese movimiento social, colegio, partido político, comité cívico, lo que ustedes quieran. Era la idea de que la política se organizaba
a través de movimientos o partidos políticos que competían en elecciones por ejercer el control del poder. Con esta revolución que hemos vivido de los sistemas de la información y la comunicación, el instrumento ya no es la organización, perdón, el mecanismo ya no es la organización, sino es la comunicación. Entonces ahora es a través de los intercambios comunicacionales, verbales, visuales, digitales, que articulamos. Ya no es el viejo modelo que hay que ir casa por casa, barrio por barrio, tratando de movilizar a la gente, etcétera, sino que ahora lo hacemos a través de un mecanismo que es mucho más fluido, mucho más rápido, mucho más diverso, incluso y con mucho mayor alcance. Y en cuanto a los instrumentos, la política tradicional y la democracia tradicional se organizaba fundamentalmente en torno al discurso. Ahora no, ahora es en torno a la imagen, a lo visual. La primera fase fue la televisión, ahora es las redes sociales. Y en las redes sociales, ¿qué es lo que está creciendo? Instagram y TikTok, lo visual por encima de lo narrativo. Las infografías, ¿verdad? Que te marcan esas imágenes. Y ese cambio es importantísimo, porque entonces estamos en un momento de transición, en donde lo viejo no termina de desaparecer y lo nuevo no termina de volverse hegemónico. Entonces, aquellos que ejercen política, en todas sus dimensiones, la política electoral, la política de organización en la comunidad, la política de promover la deliberación pública en el ámbito social, etcétera, se tienen que manejar en esos dos niveles. ¿Qué es lo que está pasando en términos prácticos? Que con esta transición, uno de los impactos no deseados de las redes sociales y uno de los impactos no deseados de la digitalización, digamos, de la política y la democracia, es que la capacidad para deliberar baja. ¿Y por qué baja? Porque tendemos a ser determinados por el algoritmo. Si usted le da me gusta a algo, le sigue apareciendo lo que le da me gusta, ¿no es cierto? Bueno, lo mismo pasa, lo que hemos ido creando son cajas de resonancia. Entonces nosotros interactuamos con aquellos y aquellas que tienen las mismas preferencias. Eso es lo que hace reforzar la diferenciación o reforzar la polarización. Entonces, uno de los efectos no deseados es que tenemos sociedades mucho más polarizadas, a pesar de estar muy fragmentadas, en donde solo hablamos o interactuamos con aquellos que piensan similar. Eso genera un aumento de los temores y un aumento del rechazo a la diferencia, que es lo que esencialmente erosiona el principio democrático. ¿Por qué? Porque la democracia es pluralidad. No existe democracia sin diferencia, no existe democracia sin pluralismo. Y si solo interactuamos con los que piensan igual, pues dejamos o renunciamos a ser pluralistas. Y que decía, y el tema de la legitimidad, ahí cómo queda en esa lógica de que cada quien, digamos, yo veo y me siento representado con un grupo, pero no con el otro. Y al final también en el sistema democrático hay un elemento de legitimidad que en su momento era quien le dabas el voto para que tomara el control o las decisiones. Bueno, en el tema de la legitimidad, una de las evoluciones más evidentes es que, voy a ponerlo así, durante el primer ciclo de transición democrática, digamos, de finales de los 70 hasta finales del siglo pasado, la legitimidad estaba fundamentalmente asociada con lo que acabas de definir, lo que llamamos legitimidad de origen. El que ganaba la elección tenía legitimidad. Y ese mandato electoral le daba para gobernar el periodo, 4 años, 5 años, 6 años, dependiendo del país. Con el nuevo siglo y sociedades más informadas, bien o mal, pero más informadas, sociedades más fragmentadas, sociedades más ansiosas y con creciente malestar, lo que hemos ido encontrando es que la legitimidad de origen ya no alcanza, sino que surge la necesidad de lo que llamaríamos una legitimidad por desempeño. Es decir, los resultados de la gestión de los cargos de representación política son tan importantes como la fortaleza o la debilidad del mandato de origen obtenido en una elección. O sea, vos podés tener una votación muy fuerte y muy grande, pero si no tenés buen desempeño, muy rápidamente perdés legitimidad social. Los datos del Latinobarómetro que plantean la brecha entre apoyo y satisfacción te dicen que buena parte de los problemas de los gobiernos latinoamericanos es un problema de desempeño. Y si me permiten una breve digresión, eso tiene que ver con un problema de origen en la estrategia de democratización. En América Latina expandimos democracia entendido como dar derechos, mientras hacíamos una reforma del Estado que contraía capacidades institucionales.
Claro. Toda la reforma del Estado de los años 80, 90 del siglo pasado era para reducir las capacidades institucionales del Estado. Es decir, mientras expandíamos derechos, contraíamos instituciones. Y eso no funciona. La democracia requiere estados robustos. No significa estados burocráticos grandes, inmensos, no. Estados robustos es capacidad regulatoria, capacidad de gestión estratégica y capacidad de entrega de bienes y servicios públicos. Si no tenés eso, la legitimidad baja. Y en un contexto en donde además nuestras audiencias están contenidas en estas cajas de resonancia, en donde solo reproducimos aquello que nos suena familiar o afín a nuestras percepciones o concepciones del mundo, eso significa que entonces si en mi entorno o en mi caja de resonancia no creemos que el gobierno tiene un buen desempeño, no importa lo que diga la evidencia, no tiene, no es legítimo. Eso pasó con las elecciones del 2023. Hubo un determinado grupo de actores que decidió que había habido un fraude electoral y creen que hubo un fraude electoral independientemente de lo que la evidencia diga. Independientemente de lo que la evidencia diga. Y eso no es solo acá, es un debate que tenemos en Estados Unidos, que tenemos en algunos países europeos, que tenemos en América del Sur. Entonces, el asunto es que, voy a ponerlo así, uno de los desafíos contemporáneos de la democracia es cómo, a pesar de estos patrones de disociación o de fragmentación del espacio público, la democracia construye o consigue construir más bien nuevos puntos de confluencia. El desafío de la época no es la divergencia, es la convergencia. Pero la diferencia es que tenemos que entender que la convergencia no se da a partir de negar al que es diferente. Porque si no es muy fácil convergir, converger con aquel que piensa igual que yo. Pero si no, no, el arte está en construir espacios de confluencia en donde Julio, que es de una orientación ideológica, usted que es de una orientación, cualquiera de distintas orientaciones ideológicas, de distintas identidades, de distintas filosofías, de distintos intereses, tengamos la capacidad de converger. ¿Para qué? Para construir agendas de mínimos con perspectivas de futuro. Muchas gracias, Eduardo. Eduardo, usted es costarricense y tengo entendido que tiene ya más de 25 años de vivir en Guatemala, ¿verdad? Entonces, desde esa óptica de qué avances y qué retrocesos considera usted que ha tenido la democracia en Guatemala. Bueno, si algo he aprendido viviendo 25 años en Guatemala es ser muy cauteloso cuando me refiero a Guatemala, porque hay un principio básico y es que el que es invitado no se pone a opinar sobre las reglas de la casa al que lo invitan, ¿verdad? Pero bueno, yo creo que, voy a ponerlo así, este país ha enfrentado desafíos muy grandes que ha demostrado tener capacidad de afrontar. El primer desafío común con otros países de América Latina fue garantizar condiciones para una transición política pacífica al poder, de regímenes autoritarios a regímenes democráticos. Incluso podríamos decir que produjo uno de los textos constitucionales más robustos y comprensivos de América Latina. Y lo supo hacer, y lo supo hacer bien. Segundo, consiguió pasar de la guerra a la paz. Eso no es un tema menor, en un contexto en donde las crisis por conflictos armados internos en al menos 3 países de Centroamérica, pues habían convertido a América Central en un teatro de confrontación entre potencias, que además se veían reflejadas en los alineamientos internos de las fuerzas políticas y militares, regulares o irregulares, que se habían movilizado en su momento. Yo creo que ahora le toca un nuevo desafío, y es el desafío de superar la polarización que este país ha enfrentado en torno a probablemente uno de los periodos históricos más polémicos que ha enfrentado Guatemala en los últimos años, y es todo el debate sobre la lucha contra la corrupción y la impunidad. Guatemala fue un escenario, un laboratorio en donde se implementó
una experiencia única de cooperación internacional como fue la Comisión Internacional contra la Impunidad, la CICIG, que trajo a este país un enfoque específico sobre combate a la corrupción y la impunidad, que generó avales y rechazos, generó actores que opinaban favorablemente y actores que opinaban negativamente. Y en torno a ese enfoque de lucha contra la corrupción y la impunidad, se generó, digamos, una suerte de coalición de actores que encaminó al país por una vía más o menos desde 2008, 2009 hasta el 2015-16, para luego entrar en una dinámica pendular, en donde otro conjunto de actores, otra coalición de actores, intereses, impulsó un proceso de reversión de lo que había hecho la CICIG, incluyendo su salida del país o la no renovación de su mandato, que se concretó en el 2019, y un proceso que yo llamaría de restauración del orden precedente a la llegada de la CICIG. Al menos esa era la aspiración detrás. Y bueno, la elección del 2023 marca la idea de que el péndulo se volvió a mover para el otro lado, que llegaban otra vez las fuerzas que en su momento habían estado pues alineadas con ese proyecto que representaba la CICIG. Yo creo que el punto clave está en romper la idea de que Guatemala tiene que seguir o un camino o el otro. Ningún país que avanza 10 años en una vía para luego desandar otros 10 años en otra vía es un país que sea viable para el futuro. Los países viables son los que confluyen para construir acuerdos mínimos. Viables en términos de desarrollo, ¿verdad? A eso me refiero, o sea, en términos de generar bienestar social, estabilidad institucional, etcétera, ¿no? Y yo creo que esa es la nueva transición que requiere hacer Guatemala, es decir, cómo dejar un poco atrás ese modelo bipolar de estar a favor o en contra de, ¿verdad? Y tratar de identificar que hay un conjunto de desafíos políticos, hay un conjunto de reformas institucionales pendientes y necesarias, y hay un conjunto de esfuerzos para reconstruir el tejido político y social del país que es necesario avanzar y que no se puede avanzar jalando para los extremos, sino que reproduciendo lo que se hizo en 1983-85, confluyendo, en 1996, confluyendo, ahora en el 2026 es lo mismo, es confluir. Y yo sé que mucha gente me dice que cuando vienen las elecciones son los peores momentos para hablar de esto. Yo creo lo contrario. Si ya tenemos aproximadamente 20 candidatos o candidatas presidenciales, etcétera, en contienda, y posiblemente algunos o algunas más de aquí a los próximos meses, sería un momento estupendo para que este conjunto de actores políticamente interesados pudieran demostrar la voluntad de confluir en vez de distanciarse. Y yo creo que si hubiera una agenda de mínimos en materia de reforma político-institucional, pensando en que lo que se ocupa es un Estado democrático robusto que le entregue resultados a la gente en materia de seguridad, en materia de justicia, en materia de educación, etcétera, creo que si ahí apunta, yo tengo una extraordinaria fe de que Guatemala puede vivir un nuevo momento político de confluencia y de perspectiva de desarrollo futuro. Y yo tengo confianza en que ustedes, todos y las guatemaltecas, van a conseguir dar ese tercer paso, esa tercera transición, si ustedes me permiten, en términos de generaciones. En Costa Rica, que es su país, como ya dijimos hace un momento, hace un año aproximadamente, en el informe Estado de la Región, hacía una clasificación de las democracias de la región en 3 categorías y ubicaba a la guatemalteca como una democracia atenuada. Desde su perspectiva, ¿cuál es el nivel de madurez del sistema democrático guatemalteco en su institucionalidad y el relacionamiento? Así como también para poder entender un poquito por qué se considera esa democracia atenuada. Bueno, mire, yo creo que el punto, voy a ponerlo así, cada país tiene el desarrollo institucional que la confluencia de intereses entre grupos de poder permite.
Yo creo mucho en el informe del Estado de la Región, me gusta, es muy serio, como creo en los índices como variedades de la democracia, etcétera, porque nos permiten hacer ejercicios para vernos en perspectiva comparada. Pero yo creo que cada país escoge el derrotero institucional que considera apropiado. Decir que Guatemala es una democracia atenuada básicamente refiere a la forma en que ha evolucionado algunos de los indicadores de integridad democrática. El nivel de autonomía efectiva entre poderes, el nivel de autonomía o los límites o autolímites que se establezcan los órganos de control democrático, los niveles institucionalizados de participación ciudadana, la confianza en las elecciones, desgraciadamente venida menos, particularmente desde las elecciones del 2019 para acá, etcétera. O sea, hay un conjunto de indicadores que uno podría decir es lo que explican esa calificación. Sin embargo, para mí, lo que es más relevante es preguntarse en qué medida los actores de poder, que son diversos en el caso guatemalteco, han desarrollado o están desarrollando la capacidad hoy de identificar una agenda de fortalecimiento de la democracia. Y es que, digamos, en el país, como decía ahora, se instalaron como dos racionalidades, dos relatos. Claro. Uno que decía que había una intervención internacional no deseada que había que excluir, y otro que decía que había una cooptación estatal unilateral que había que erradicar. Y en torno a esas dos visiones se generaron grupos o coaliciones de intereses que buscaban ejercer de manera unilateral el poder e imponer su visión y su agenda. Desgraciadamente ambas visiones, y lo digo respetuosamente, te vendían proyectos de pasado. Claro, así es. Unos aspiraban a restablecer el orden antes de la CICIG, otros aspiraban a restablecer el orden de la CICIG. Claro. ¿Me explico? Y ningún hacia el pasado no es posible. Claro, así es correcto. Lo que es posible es el presente y el futuro. El asunto entonces es que yo creo que el país lo que sí ha estado viviendo es un deterioro de capacidades institucionales. Ese deterioro de capacidades institucionales ha estado frecuentemente asociado con la idea de que hay una cooptación estatal por redes ilícitas de corrupción o de crimen organizado. Creo que la evidencia dice que eso es cierto, pero no es toda la verdad. También hay un problema de diseño institucional que está venido a menos. Eso significa que el problema no se resuelve cambiando solo quién gobierna. Se requieren reformas institucionales robustas, y esas reformas institucionales requieren acuerdos políticos que van más allá de los ciclos de 4 años de los gobiernos. Y Guatemala lo ha hecho bien. En el 2009, tal vez, no sé, te recordarás, Julio, se firmó un acuerdo para crear un sistema nacional de seguridad en el periodo del entonces presidente Colón. Es correcto. Y ese acuerdo se mantuvo durante el gobierno del presidente Colón, del presidente Pérez Molina y la primera parte del presidente Morales. Es correcto. Y es probablemente el principal factor explicativo de la reducción de los índices delictivos que enfrentó el país hasta hace poco. O sea, si se supo hacer en materia de seguridad, Claro. ¿por qué no en los otros ámbitos de la reforma institucional que es necesario? Entonces yo creo que la clave es esa, más que compararnos hacia afuera, que por supuesto está muy bien hacerlo, creo que la pregunta es: ¿nuestro diseño político institucional nos rinde resultados? ¿Le rinde resultados a los guatemaltecos? Y si no, ¿quién está ganando con un diseño institucional que no funciona? ¿Quién está ganando aunque no se puedan implementar obra pública efectiva? ¿Quién está ganando con un país que tiene niveles de desnutrición muy elevados? ¿Quién está ganando con un nivel de escolaridad de 5 o 6 años? ¿Quién está ganando? Ese es el tipo de país que va a ser competitivo en un mercado internacional volátil, cada día más complejo y cada día más agresivo. Pues no. Entonces, si estamos claros en eso, sea usted de izquierda o sea usted de derecha, pues tiene que confiar en que se requiere una institucionalidad mínima, razonablemente estable, razonablemente fuerte. Y si esa institucionalidad no se tiene ahora, pues necesitamos los acuerdos para producirlo. Y es ahí donde hay que jalar, como dice, la carreta para tratar de encauzar esta diversidad de visiones hacia una agenda de mínimos de recuperación institucional.
Los guatemaltecos, de alguna forma, pues podemos decir que tenemos valores democráticos. También creemos en la democracia. ¿Será esta una debilidad para que se consolide la democracia en Guatemala? Mire, yo creo que, como le decía, la premisa detrás de la democratización latinoamericana es que si teníamos normas e instituciones fuertes, íbamos a tener ciudadanos democráticos. Y eso no es cierto. Voy a decirlo así. El que yo vaya a misa todos los domingos no me hace buen católico. Claro. Puedo ir a misa todos los domingos y comulgar y ser, digamos, tener prácticas lejanas de los valores del cristianismo. Digamos, pelotas, decía Arjona. Entonces, creo que la clave está en cómo se construye ciudadanía democrática. Y como digo, como no hay un gen democrático, nadie nace demócrata, la democracia se aprende. Pero no se aprende solo en las aulas, ¿no? Bueno, por supuesto, sería estupendo programas de educación cívica robustos, claro, gobiernos estudiantiles en el aula, etcétera, todo eso. Pero requerimos fundamentalmente tres cosas. Necesitamos participación e interés en los asuntos públicos. Creo que es algo que ocurre en Guatemala, pero más en el ámbito local que en el ámbito nacional, pero ocurre. Hay un creciente interés incluso de movimientos de juventudes que están recuperándose, movimientos estudiantiles que intentan recuperarse, el mayor interés de los pueblos indígenas organizados en los asuntos públicos nacionales. Vemos algunos gestos y signos positivos. Lo segundo que se requiere son mecanismos institucionalizados, porque no solo sirve que la gente se interese, si cuando se interesa y genera opinión, lo que opina pues no vale nada. Segundo, lo que se ocupa son mecanismos institucionalizados de participación para que la deliberación pública informada que desarrollen los ciudadanos sobre los asuntos públicos en el ámbito que sea, local, intermedio o nacional, encuentre canales de expresión que sean escuchados por los representantes. Si no, la deliberación se puede volver ociosa en el sentido de que el ciudadano que participa pero sus opiniones no son tomadas en cuenta, pues se siente un poco engañado o engañada. Entonces necesitamos mecanismos institucionalizados. Y lo tercero, y esto va a sonar, si ustedes quieren, muy simple, es que necesitamos asegurar la creación de espacios seguros en donde lo más innovador que hagamos es sentarnos con los que piensen distinto. Mire, no hay nada tan democrático como sentarnos en un espacio y escuchar a aquellos y aquellas que se ven diferente, piensan diferente, representan la diferencia y además defienden apasionadamente sus diferencias. Eso me refiero a identidades distintas, visiones distintas, ideologías distintas e intereses distintos. Y si aprendemos a escuchar esa diferencia, aunque no nos cambie lo que nosotros creemos, porque no es para que nos cambien como que claro, es para que aprendamos a convivir, a entender que sociedades plurales requieren diálogos plurales y que pensar distinto no es un delito. Representar o verse distinto no es un delito, pero principalmente no es una amenaza. No es una amenaza a mi identidad, no es una amenaza a mi visión, no es una amenaza a mi interés. Es sencillamente el reconocimiento de que en democracia los proyectos compartidos se construyen desde la aceptación de la diferencia y no desde el rechazo o la negación de la diferencia. Y en todo esto, Eduardo, ¿cuál es la diferencia entre democracia con el Estado de Derecho? ¿Y cómo debería de funcionar en Guatemala esta ecuación? Bueno, lo voy a poner así. No es posible la existencia de democracia sin Estado de Derecho. Eso significa que la democracia requiere normas e instituciones robustas que apliquen las normas de manera estandarizada y cierta y por supuesto transparente, pero que además garanticen un equilibrio entre gobernanza y derechos, que es el tema de tensión de la época. Si ustedes van a ver el debate, usted me señalaba que yo soy costarricense, yo estuve la semana pasada allá y hubo una movilización social muy importante. Costa Rica se moviliza poco, no somos una sociedad que tenga tradición de movilización social. Lo hemos hecho como 3 veces
en los últimos 35 años, para oponernos a una reforma que buscaba privatizar una serie de instituciones públicas en los 90, en torno al debate, a un referéndum sobre el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, donde casi la mitad de la población votó en contra, 48%, y ahorita en una marcha que se denominó de defensa de la democracia y la autonomía de la justicia, la autonomía de la Corte Suprema de Justicia. Y una de las cosas más, digamos, interesantes que se estaba planteando ahí es que desde la perspectiva del Poder Ejecutivo del anterior presidente, don Rodrigo Chávez, y del actual presidente, doña Laura Fernández, el problema es que la Corte no le permite enfrentar, según su relato, el problema de la seguridad, y que requerían un mando fuerte, lo cual significaba en cierta manera alinear la Asamblea Legislativa, alinear los órganos de control democrático, alinear el sistema de justicia. Versus la idea de que en democracia poderes autónomos y órganos autónomos de control lo que hacen es que abordan los problemas nacionales desde la perspectiva de la cooperación, no de la hegemonía de uno sobre otro. Eso me parece que es esencial. Voy a ponerlo así: los últimos años en Guatemala, en buena medida hubo una suerte de idea de que tenía que haber un eje central y vertical de articulación de todo el sistema institucional en función de un enfoque específico de carácter político, que apuntaba, como dije hace un rato, a la restauración de un orden que existía precedente, digamos, a la llegada de la Comisión contra la Impunidad. Bueno, ese mismo debate que está en Costa Rica lo vemos en otros países y lo vemos acá. El punto es entender que lo que se ocupa es cooperación, y la cooperación implica autonomías efectivas con acuerdos concretos para atender problemas comunes. Entonces, si hay que reformar la justicia, se requiere acuerdo donde participa el Congreso. Claro. Se requiere acuerdo donde participan los gremios, por ejemplo. Se requiere acuerdo de los órganos vinculados al sistema de justicia, el Ministerio Público, de la Corte Suprema, en el caso guatemalteco de la Corte de Constitucionalidad. Pero es a través del diálogo que se construyen, digamos, las sinergias, los enfoques de reforma requeridos, no a través del alineamiento o de la hegemonía de un poder sobre el otro. La democracia en los últimos años ya no enfrenta el desafío de los golpes de Estado, la idea de que había una intervención de un actor externo que deponía la democracia. No, ahora el desafío es lo que algunos llaman golpes desde la democracia, es decir, hiperpresidencialismos que buscan ejercer control sobre el sistema institucional. Y lo hemos visto en varios países, lo estamos viendo en varios países, incluido aquí en Centroamérica, algunos más populares, otros menos populares, pero es una tendencia que estamos viendo. Creo que la clave es entender que democracia y Estado de Derecho son parte de un mismo ecosistema. El Estado de Derecho es la expresión por excelencia de la República. La democracia es la expresión por excelencia de la participación institucionalizada de los ciudadanos en los procesos de toma de decisiones. Uno y otro coexisten y hay puentes que tienden. No existe democracia sin Estado de Derecho. Es muy difícil un Estado de Derecho sin democracia. Y creo que esa es la clave ahora de donde tenemos que poner el foco de la deliberación política en este país y en cualquier otro. Y en ese enfoque siempre, Eduardo, que de una u otra manera también te va marcando estos elementos de construcción de democracia. Digamos, yo te plantearía como 3 ideas básicas, pero la primera es que en esa lógica, ¿qué es lo que deberían estar aportando los partidos políticos? No solamente en cuanto al hecho de hacer variar espacios institucionales para escuchar a los ciudadanos, que ahí a veces ocurre que es más proclive que partidos, digamos, más de pensamiento progresista abran esos espacios que planteamientos de partidos más conservadores. Pero ¿qué deberían estar aportando? Incluyendo el tema de fortalecer o ampliar o mejorar el sistema electoral que permita esos niveles de representación y que también lo que los ciudadanos están expresando tenga sentido en el proceso o en el mecanismo de cómo se eligen a estos representantes. Bueno, vivimos una época en donde volvamos a ver, hay una crisis acumulada de los sistemas de partidos políticos.
Y Guatemala ha carecido, voy a decirlo respetuosamente, pero ha carecido de un sistema de partidos políticos institucionalizado a lo largo del periodo democrático que arranca ya por el año 85. Y ese es un desafío pendiente, porque cuando yo empecé a venir a Guatemala a mediados de los años 90, el debate en el país era cómo generábamos incentivos para institucionalizar los partidos. Allá por el 2015, con la protesta social, la pregunta había cambiado, ¿se quiere institucionalizar estos partidos? Y ahora, desgraciadamente, el tema ya no se debate. Claro. O sea, ya no se está debatiendo, no hay una preocupación. Pero no funciona democracias sin partidos. Lo que podemos debatir es el modelo de partido al que vamos. Pero dicho esto, yo creo que la idea es que el partido es un mecanismo de organización, un modelo de organización política que básicamente cumple 3 funciones que no han desaparecido. Cambian las formas en que se ejercen, pero no cambian las funciones. La primera es que tiene la función de representar. ¿Y cómo lo hacen? A través de la selección apropiada, ojalá, de cargos para integrar los órganos de representación política, a nivel municipal, a nivel parlamentario, a nivel presidencial. ¿Qué es lo segundo que hacen? Intermediar. Eso es agregar, eso es identificar intereses sociales y tratar de que esos intereses sociales reciban respuestas públicas a través de políticas o a través de normas. Y lo tercero que hace es integrar o agregar intereses. ¿A qué me refiero con esto? En sociedades muy diversas no es posible atender de manera igual los intereses de todos los grupos. Entonces hay que saber seleccionar y acercar, agrupar intereses para que los recursos públicos siempre escasos se direccionen a aquellos intereses que pueden alcanzar al mayor número de personas. Es un equilibrio muy interesante, porque los partidos son los que permiten, voy a decirlo así, ordenar una demanda social muy dispersa para tratar de que luego hayan políticas muy concretas que atiendan al mayor número. Y es un tema que es de particular importancia entender. Yo sé que los partidos son poco populares, aquí y en cualquier otro país, pero los partidos no existen para ser populares. Existen para cumplir funciones estratégicas. Entonces yo creo que en este momento lo que sería muy interesante es pedirle a los partidos políticos que presenten su visión de país. ¿Para dónde quieren llevar a Guatemala? Ir buscando ese espacio de convergencia que te permita avanzar. Y cuando logras identificar qué es lo que están proponiendo, pues vas a encontrar sinergias o divergencias. Entonces vos podés intentar construir agendas mínimas a partir de los aspectos de confluencia. Ahora bien, ¿qué es lo que hemos aprendido en los últimos años, no solo en Guatemala, sino en otros países? Que por ejemplo, pueden haber muchos partidos que digan queremos Estado de Derecho. Bueno, muy bien. Entonces uno dice, bueno, estamos de acuerdo. No. Vamos a abrir la caja. Claro. ¿Qué entiende usted por Estado de Derecho? ¿Qué entiende usted por Estado de Derecho? ¿Qué entiende usted por Estado de Derecho? Y cuando le definimos contenidos, ahí sí entonces vamos a ver si hay acuerdo o no. Queremos, no sé, voy a decir, erradicar la desnutrición. Bueno, ¿qué significa eso? ¿Dónde está localizada? O sea, necesitamos una deliberación más informada que recupere evidencia, porque las políticas exitosas son las que se basan en evidencia y no en intuición. Y la política tiende a priorizar intuición más que evidencia, pero para gobernar en esta época requerimos información y toma de decisiones informada y basada en evidencia. Y lo tercero que me parece que es clave es entender que aunque la esencia de las elecciones es la diferenciación, yo necesito diferenciarme para ganar, porque si soy igual a los demás no gano. Sí, claro. O sea, necesito diferenciarme. Para gobernar necesito confluir. En las elecciones necesito diferenciarme. Bueno. En el ejercicio de poder necesito converger, necesito acercar. Es decir, y entonces necesitamos, por eso, presentar nuestras ofertas, que los partidos presenten sus ofertas y a partir de eso luego tratar de identificar los puntos de acercamiento. Y esos puntos de acercamiento tienen que basarse en un principio básico. Es que tengo que gobernar tanto, voy a decirlo así coloquialmente, para la mitad que me votó como para la mitad que no me votó. Correcto. Tengo que votar tanto en función de las mayorías que me dieron el mandato
sin lesionar los intereses de las minorías que no votaron por mí. Y ese equilibrio de es la esencia de la gobernanza democrática. No es que gobierno solo para los que me votaron e implemento unilateralmente esa agenda aunque vaya contra el que sea, ¿no? No sé si ustedes escucharon el debate político que ha habido en el último mes en Colombia. Claro. En torno a la figura de la Espriella versus lo que representa el pacto democrático, ¿verdad? Claro, sí, sí. O sea, no puede ser una lógica de blanco y negro. Sí. Ahora llego yo y desando todo lo anterior. No. Construyo sobre las bases que me dejaron lo precedente y sigo generando evolución, por supuesto atendiendo los compromisos electorales que hice, ¿verdad?, con mi base político-electoral. Pero creo que ese es un elemento clave y lo quiero remarcar. El gobernante o la gobernante gobierna tanto para el 50% que lo votó, como para el 50% que no lo votó. Y entender entonces que la función de gobernar no es la de dividir, sino la de acercar, es fundamental. Y yo sé que eso es poco popular en la época. Si vemos lo que está pasando en Argentina, es poco popular. Claro. En Colombia es poco popular. En Perú es Perú. En México es en Estados Unidos, donde ustedes vuelvan a ver, la moda es polarizar. Claro. Pues yo les digo que para gobernar en democracia no es polarizar, es acercar, es confluir. Esa es la agenda de futuro. Y en ese aspecto, el otro actor que está vinculado siempre al tema de construcción de democracia, el sector de justicia, los jueces. Porque también hemos visto modelos en el caso de las reformas al tema del sistema judicial, que es un poquito lo que estás comentando en ese debate que está pasando en Costa Rica, pero al igual en México y en otros lugares de América Latina. ¿Qué aporte debería estar también teniendo quienes están operando el sistema de justicia para ir consolidando este sistema democrático, consolidar la democracia en todo caso? Bueno, esta es una pregunta interesante. El otro día estaba hablando con un grupo de jueces centroamericanos y la primera idea que uno le llegaría es que los jueces no se metan en la política electoral, ¿verdad? Esa es la primera idea que uno tendría. No deben de tomar posición por un partido político, por otro, por un líder o por otro. Pero no tener una participación político-electoral activa no significa no tener una idea política. Y yo creo que una de las responsabilidades fundamentales de la judicatura en su conjunto es tener una visión de desarrollo institucional del sistema de justicia. Y tener una visión de desarrollo del sistema de justicia implica una visión político-estratégica, no político-partidista, no político-electoral, una visión político-estratégica. Y ahora que citabas el caso mexicano, es un caso muy interesante. Cuando el expresidente López Obrador lanza su reforma a la justicia mexicana, diciendo que había que llevar la transición democrática mexicana al ámbito también de la justicia, buena parte de los actores del sistema de justicia, desde el Poder Supremo, la Suprema Corte, hasta los niveles intermedios, se opuso. La idea de que no le correspondía al presidente. ¿Qué es lo que pasa cuando entras en la lógica digamos, de defensa, de contención? Y es lo que acabo de reflexionar yo en Costa Rica la semana pasada. Es que en algún momento ese tipo de presidencias o ese tipo de parlamentos van a conseguir los votos para hacer la reforma. Y cuando la hacen, normalmente no le van a preguntar a los jueces. Claro. La fabrican en el ámbito político. Yo creo que la clave está ahorita en entender que hay que abrir una deliberación sustantiva sobre cómo se fortalece el sistema de justicia. Ahí tenés que tener la voz de los políticos y las políticas, por supuesto, particularmente los parlamentarios, que son los que al final tienen que aprobar los marcos normativos de reforma. Por supuesto, es valiosa y oportuna la perspectiva de los poderes ejecutivos. Buena parte, por ejemplo, de la insistencia del expresidente López Obrador de reformar el sistema de justicia tenía que ver con la percepción, diría razonablemente bien basada en datos, de que al sistema de justicia se le había ido la mano en estar interfiriendo en los ámbitos de decisión política del Poder Ejecutivo, desde impedir ejecutar una obra pública hasta derogar un presupuesto, por ejemplo. Algo que, por ejemplo, los guatemaltecos deberían de preguntarse si está ocurriendo o no está ocurriendo acá en Guatemala.
Entonces, creo que la clave, la mirada de los ejecutivos, pero es muy importante cuál es la mirada de los actores internos del sistema de justicia, que son los que conocen las entrañas, lo que funciona bien, lo que no funciona bien. Y me parece que eso resulta fundamental, para que no pase que cuando se abre el debate sobre la reforma, lleguen tarde. Lleguen tarde. En México pasó, cuando ya el presidente López Obrador tenía los votos en el Senado, sale la Suprema Corte con una propuesta de reforma muy bien hecha, pero extemporánea. Claro. Es justo lo que acabo de decir en Costa Rica. Mire, yo entiendo que posiblemente la forma en que el ejecutivo de la presidenta Fernández está planteando la idea de que hay que reformar el sistema de justicia no sea la forma más apropiada. Pero hay un 48% de ciudadanos costarricenses que votaron por esa idea, por ese proyecto político que representa la señora Fernández y el señor Chávez, y que encarna una demanda de cambio institucional. Negar eso sería una tontería. Voy a decirlo con mucho cuidado. Negar que hay una necesidad de reforma del sistema de justicia en Guatemala me parece que es un camino incorrecto. Claro. Abrirse a la idea de que hay que reformarlo y dialogar sobre sobre las bases de la reforma es lo más sano. Y en un contexto donde no hay un poder hegemónico unilateral que impulse esa reforma, pues qué mejor que hacerlo a través del diálogo. Correcto. Y qué mejor que el diálogo lo lideren aquellos que están en el sistema de justicia, en vez de delegárselo a un tercer actor que pudiera llegar con otro tipo de intereses a impulsarlo. Ahí me parece que hay una oportunidad muy linda que también puede jugar el colegio de abogados en términos de fomentar un debate en donde las distintas visiones confluyan y a lo mejor descubrimos que más allá de prejuicios no estábamos tan lejos. Creo que esa es la elección de la época de la negociación de la paz. Es la época, digamos, del diálogo que se dio en torno al Sistema Nacional de Seguridad. De pronto los partidos se dieron cuenta que no estaban tan lejos y que se podía confluir. Bueno, ¿qué pasa si a lo mejor Guatemala descubre que la próxima generación de reformas es la reforma del sistema de justicia para la recuperación y fortalecimiento del Estado de Derecho, y que eso es hijo de un acuerdo plural suficientemente amplio que le permita 10, 15 o 20 años de una agenda robusta? Bueno, y es que además, mira, hay una serie de desafíos ya también como país, ¿verdad? Y que sería un poquito la otra pregunta en el ámbito también de cómo la democracia también responde a ese sentir de bienestar, que es un poquito también en lo que se marcaba en las encuestas, ¿verdad? Que también, particularmente los jóvenes, no sienten que hay una ecuación entre el bienestar y la existencia de un sistema democrático. Y ahí la pregunta sería, ¿qué papel debería de estar jugándose para que tengamos un sistema democrático que también responda a esas condiciones de bienestar? Y particularmente que te toma decisiones, por ejemplo, como lo planteabas, el tema de la nutrición, el tema de la educación. Estamos envejeciendo, tal vez no tanto como en Costa Rica más rápido, pero hay un proceso ya que te está marcando de envejecimiento. ¿Cómo entonces lograr hacer esa respuesta y que de igual manera se mantenga en un proceso de por lo menos 10, 20 años para que efectivamente no se esté cambiando o hayan avances y retrocesos como está pasando en Colombia y finalmente eso termine de deteriorar más el valor de que tengamos que tener un sistema democrático? Bueno, acabas de definir lo que posiblemente sea el desafío más crítico de la democracia latinoamericana. La próxima generación de reformas requiere un enfoque centrado en aumentar la efectividad del sistema democrático para producir resultados. Y eso solo es posible en la medida de que se recupere la capacidad institucional del Estado. Es decir, necesitamos construir estados democráticos con capacidad de gestión estratégica y de entrega de bienes y servicios públicos de calidad. Ahora bien, el desafío es que nuestras sociedades son cada vez más impacientes y es comprensible. La impaciencia tiene que ver tanto con los déficits de resultados que han enfrentado por una secuencia de gobiernos en distintos países, como por la idea de que muchas veces las respuestas de política que ofrecen los gobiernos democráticamente electos no alcanzan a resolver los problemas acumulados. Eso está haciendo que esas sociedades impacientes estén dispuestas voy a ponerlo así, a negociar
libertades y contrapesos por resultados. Claro. O sea, están dispuestos a renunciar a la división de poderes o a la autonomía de los órganos de control democrático, incluso a ciertas libertades y derechos, si te dan resultados. Donde más evidente ha sido esto es en los países donde más problemas de seguridad, por ejemplo, se enfrentan. A mayor deterioro de la seguridad, más necesidad de gobiernos de mano dura. Claro. Aunque esa mano dura signifique que yo tenga menos libertad o que yo tenga que conceder la desaparición de ciertos contrapesos de control, o sea, frenos y contrapesos. Yo creo que frente a eso el camino es reformas institucionales, y una de las cosas más notables para mí después de tantos años de vivir aquí en Guatemala es que tenemos unos 20 años de que no se habla de reforma político-institucional en serio. Yo recuerdo que cuando yo vine al país, que fue en el periodo del presidente Alfonso Portillo, había un comisionado de reforma, si no me equivoco, del Estado. Sí, que Harry Whitbeck. Y luego en el periodo del presidente Berché, hubo todavía un cierto debate sobre el tema de reformas político-institucionales, pero después desapareció ese debate. Y lo que hemos visto es que por la razón que sea, porque hay estructuras que cooptan áreas funcionales del Estado, porque se ha perdido control territorial desde la perspectiva institucional, o porque hay malos diseños administrativos o malos diseños institucionales, cada vez existe menos capacidad de gestión estratégica de políticas públicas. Leía hoy, por ejemplo, no sé si es Prensa Libre o que decía que de los 13 proyectos de infraestructura vial prioritaria solamente uno se ha concretado. Y uno podría decir, bueno, es que tiene que ver con la virtud o falta de virtud de la capacidad del Poder Ejecutivo. Yo les haría una pregunta distinta. ¿Cambiando solo los cuadros se mejora la gestión estratégica? ¿O lo que estamos viendo en el caso guatemalteco es un proceso de degradación paulatina de las capacidades institucionales a lo largo del tiempo? Yo creo que es lo segundo. Más allá de la virtud o defecto de quien llegue a gobernar, el punto es que la pregunta que hay que hacer es, ¿con estas instituciones se puede gobernar? ¿Con este diseño institucional se pueden entregar mejores resultados? Creo que esa pregunta al menos hay que plantearla. Y a lo mejor la respuesta que van a encontrar los y las guatemaltecas es que se requiere reformar esas instituciones. Y para reformar a esas instituciones no se puede hacer en 2 años, en 3 años, en 4. Vos lo decías, creo que se requiere 10, 15 años. Como se hizo en materia de justicia, en materia de seguridad, a partir de la ley marco del Sistema Nacional de Seguridad. ¿Y cómo conseguís eso en democracia? Con acuerdos. ¿Y cómo se consiguen los acuerdos? Con diálogo. ¿Y qué es lo que ha desaparecido en Guatemala en los últimos 20 años? Los espacios de diálogo y confluencia. Entonces creo que las respuestas están ahí. Creo que Guatemala tiene que volver a hacer lo que hizo bien en el pasado, solo que actualizando los referentes conceptuales, político-estratégicos y las metodologías para recuperar la confianza. La confianza en que el diálogo es un instrumento más valioso que la confrontación. La confianza de que es a través de los acuerdos y no de la imposición hegemónica de la visión de un lado o del otro que se consigue desarrollo. Y creo que ese es el camino por el que hay que transitar en los próximos años. En este país, en el mío, que nos hace mucha falta también el diálogo, antes de que lo que hasta hace poco nos enorgullecía, que era haber escogido el camino del centro, termine perdiéndose hacia el futuro. Y hablando siempre un poco del futuro, Eduardo, en la región centroamericana, ¿qué perspectivas tienen los modelos democráticos para los próximos 10 años? Bueno, mire, ahí esa es una pregunta bien interesante, porque en política cuesta mucho las bolas de cristal, ¿verdad? No funcionan las predicciones con mucha claridad. Pero yo diría que hay como 3 escenarios posibles. Hay un escenario inercial, o sea, si la inercia sigue, creo que iríamos hacia un proceso crecientemente acentuado de deterioro democrático. Y creo que esa tendencia inercial de deterioro democrático sería fundamentalmente hija
de la degradación institucional que enfrentan en buena parte de los países del Istmo Centroamericano, de la profunda polarización que estamos viviendo y de la irrupción de poderes fácticos que atentan de manera estructural contra la democracia, como es fundamentalmente el crimen organizado. Creo que ese escenario inercial, ojalá lo logremos romper, pero si no hacemos algo decididamente distinto a lo que estamos haciendo, creo que podríamos ir hacia un proceso de erosión progresiva de la democracia. Un segundo escenario sería un escenario en donde pudiéramos enfrentar rupturas institucionales. Yo espero que no sea un camino, pero ¿qué pasa si sencillamente la democracia no funciona? ¿Qué pasa si en los próximos eventos electorales en cualquiera de nuestros países nuestras sociedades optan por gobiernos que vayan a intentar imponer una vía de mano dura que implique eliminación de contrapesos, eliminación de frenos, reducción de derechos, y que además eso lo hagamos a partir de mecanismos de mano dura que generen resultados que la gente compre, ¿verdad? Que la gente compre como una salida más efectiva. No se puede descartar que sea un camino que se pueda seguir. Pero también hay un tercer camino, que es un camino de esperanza, y es el camino de decir, bueno, aprendamos de lo que hemos vivido los últimos 15 años. La confrontación política no está generando estabilidad política, no está generando un mejor clima de negocios, no está generando desarrollo. La confrontación y la descalificación del adversario para convertirlo en enemigo está generando desgarros en el tejido político y social muy fuertes y no favorece la capacidad para ejercer gobierno. Entonces, ¿qué tal si en vez de eso, desde esas diferencias marcadas, basadas en los miedos, basadas en la desconfianza, volvemos a tratar de construir espacios de confluencia y de entendimiento? Yo creo que podemos escoger ese camino. Creo que es el camino más responsable que tenemos como sociedades, pero interpela fundamentalmente a las élites. Claro. Y no solo a las élites políticas, sino a las élites económicas, sociales, militares, académicas. Es decir, tenemos que entender que la lógica de el temor lo que hace es que generemos desconfianza, que generemos desintegración social. Necesitamos sociedades que confluyan hacia el centro, en el entendido de que los centros no es que pensemos igual, son centros plurales de pensamientos distintos, pero que nos reconocemos como sujetos de diálogo válidos, de diálogo político y social. Y esos diálogos se basan en mínimos de integridad democrática. Por ejemplo, para las elecciones del año entrante, mínimos de integridad electoral. ¿Qué son las líneas rojas que no debemos transitar para no volver a generar un cuestionamiento en un resultado de las elecciones que al final lesiona no solo al que es cuestionado, sino a aquellos que cuestionaron? Porque cuando se cuestiona la integridad de la elección, no solo pierde el que es electo, sino aquel que no es electo, porque se lesiona la confianza en la integridad general de las elecciones. La última encuesta de la Fundación Libertad y Desarrollo con Sid Gallo habla del nivel más bajo de confianza en el Tribunal Supremo Electoral y en la integridad de las elecciones que hemos tenido en 30, 40 años. Claro, sí, imagínense ustedes el daño. Sí. El daño que hay. A nadie le sirve una institucionalidad cuestionada. A nadie le sirve cargos electos cuestionados. Entonces, ¿cuáles son los mínimos? Y esos mínimos tienen que ser un factor de colaboración, de cooperación, tienen que ser hijos del entendimiento y no hijos de la descalificación. Entonces yo creo que por ahí va. Entonces yo te diría que hay escenarios inerciales, negativo, positivo, pero ningún escenario es un escenario de predicción, ¿cómo te diría? No es un destino manifiesto. Uno no hace escenarios para decir, vamos al precipicio, no. Uno hace escenarios para decir, si seguimos este patrón, vamos para acá, si seguimos este patrón, vamos para allá. Entonces, escojamos el camino.
Claro. La maravilla de la democracia es que nos da la opción de escoger el camino. Bueno, escoger el camino es la responsabilidad que tienen hoy los y las ciudadanas guatemaltecas. Y siempre con el tema del desafío del futuro, frente a esos cambios que ya se hablaba hace un momento, que se vive a nivel mundial, ¿verdad? Como lo son redes sociales, ahora la inteligencia artificial, ¿verdad? ¿Qué variantes podrían transformar lo que hoy conocemos como democracia? Bueno, mire, yo creo que lo fundamental ahorita es, insisto, romper la lógica del miedo y de la descalificación del que piensa distinto. Si algo le está haciendo daño a la democracia contemporánea es la exclusión del diferente. Si ustedes ven países desarrollados en Europa central, occidental, o en el norte de América, o en el sur de América, es que se ha instalado una suerte de guerra cultural, como llaman algunos, una guerra cultural. La idea de que yo tengo la razón y el otro no, y de que entonces yo tengo que hacer prevalecer mi visión, y que tengo que cancelar la visión del otro. Así no se construyó la democracia. La democracia se construyó a partir de la coexistencia de visiones. Eso está haciendo mucho daño. Está haciendo mucho daño porque entonces entramos en un juego de suma cero. Hoy gana un lado y mañana gana el otro, y entonces el que llegó después borró lo que hizo el anterior. Sí. Y esa es una locura, porque nos pone constantemente, digamos, resetea el sistema, nos vuelve a cero. Entonces es como un empezar, como el mito de Sísifo, subiendo con la roca. Claro. Y cuando estamos a punto de llegar se cae, para empezar a volver a subir de nuevo, eso no tiene ningún sentido. Yo creo que si algo le está haciendo daño a la democracia es esa idea de que estamos en una suerte de cruzada, o en el sentido medieval, en donde tenemos que vencer al enemigo y destruir al enemigo. Y mire, el que piensa distinto no va a desaparecer mañana. La que piensa diferente o se ve diferente no va a desaparecer en un año. Claro. Va a estar ahí el 14 a las 14, va a estar ahí cuando se dé la transición, por ejemplo, en el Colegio de Abogados el año entrante, va a estar ahí cuando cambie el PDH, cuando cambie el fiscal, cuando cambie el presidente o la presidenta. El que piensa distinto va a seguir ahí. No porque no nos guste el que es diferente va a desaparecer. Entender eso es fundamental, porque la democracia es el único sistema que permite que los que somos diferentes podamos coexistir. El que aspire a la eliminación del que es distinto, lo digo respetuosamente, no es demócrata. Y eso es muy peligroso. Claro. Porque significa que si hoy estamos dispuestos a admitir que el que está en el poder cancele al diferente, si ese que es diferente llega al poder, va a tener la capacidad de cancelarme a mí. Y eso es peligrosísimo. No. La democracia es la confluencia desde las diferencias. Y eso es lo que tenemos que trabajar. Tenemos que aprender a conversar entre distintos y ponernos de acuerdo. Por supuesto, va a haber espacio para que en cierto gobierno se privilegie determinada visión o en otro gobierno se privilegie otra. Y eso está bien. Pero no significa que tengamos que desmantelar las instituciones para alinearlas con mi forma de pensar. No. Por ejemplo, creer en un proyecto político que respete el Estado de Derecho significa que llegue alguien de izquierdas o alguien de derechas, igual va a respetar la autonomía del Poder Judicial, la autonomía de la Fiscalía, la autonomía del PDH, la autonomía de la Contraloría, la autonomía de la Corte de Constitucionalidad, y que va a entender que se respetan las resoluciones, porque en ese marco de respeto es que coexistimos dentro de ciertas normas y de ciertos límites institucionales. Creo que esa es la clave. Y por ejemplo, ¿qué le podemos decir a nuestros agremiados del Colegio de Abogados, al pueblo, a nosotros como guatemaltecos, en cuanto a qué desafíos tenemos para construir y consolidar una verdadera democracia?
Bueno, yo lo primero que les diría, ya sé que parezco cura en ¿cómo se dice? Haciendo homilía, es perdamos el miedo a sentarnos con aquellos que piensan diferente. Eso es lo más interesante que podemos hacer hoy. Rompamos la lógica de las redes sociales. Claro. Escuchemos a aquellos que tienen una lógica completamente distinta o que se ven de manera completamente distinta. El primer desafío de la democracia es escuchar a la diferencia y respetar la diferencia. Lo segundo es, mire, demandemos una política de mejor calidad. Esa es otra cosa que es importantísima. No estamos destinados a comprar, perdón esa expresión, no es la más feliz, pero lo voy a utilizar porque la gente entiende. Claro. Usted va al mercado y usted no compra una papa mala, ¿eh? Usted va al mercado y no compra un whisky malo. Claro. Lo deja, lo hace aparte. Bueno, no estamos obligados a consumir política de mala calidad. Eso no es cierto. Mire, es tan importante que las élites políticas entiendan que se requiere competir bajo reglas de calidad mínima, como que las sociedades entiendan que no es una obligación consumir política de mala calidad. Ahora resulta que nos vamos a sentar a un restaurante donde el menú es malo. No, nos vamos del restaurante, ¿no es cierto? Claro. Bueno, no, necesitamos una demanda política más informada. Si tenemos sociedades más informadas, mejor informadas, vamos a obligar a las élites políticas a hacer ofertas más sofisticadas, de mayor calidad. Entonces, mire, informémonos más. No compremos cualquier cosa que nos digan. Si nos dice, mire, yo le ofrezco que en 6 meses voy a resolver el problema de las maras, no es cierto. No funciona eso así. No funciona, perdóneme. Las lecciones aprendidas a lo largo y ancho con los grupos criminales es que no se resuelve en 6 meses. Entonces, si alguien le llega a ofrecer eso, por lo menos sometámoslo a duda, sometámoslo a cuestionamiento. ¿Cómo? Claro. ¿Con qué recursos? ¿Con qué policía? ¿Con qué actores? ¿Con qué tribunales de justicia? ¿Cómo lo va a resolver en 6 meses? Y si no es así, no me lo venga a decir, no es cierto. Necesitamos mejorar la demanda social de una mejor política. Y la tercera cosa es, participen. Mire, lo que pasa cuando una sociedad cansada, yo lo entiendo, de que no hay resultados, no participa, es que alguien va a terminar escogiendo por uno. Mire, aquí o en la Conchinchina, donde ustedes quieran, si usted no participa, alguien va a tomar las decisiones por usted. Claro. Y las decisiones que ese alguien va a tomar por usted le van a afectar en su vida, en el costo de vida, en la capacidad de movilizarse, en la calidad del transporte, en la calidad de la educación, en la calidad de la salud, en la calidad de la seguridad, en la calidad de las pensiones. Claro. Donde usted vuelva a ver, alguien va a tomar las decisiones por usted. Entonces, marginarse de la política no es un buen camino. Hay que involucrarse en política. Y si además lo hacemos demandando mejor política, pues mejor aún. Claro. Y la otra, si puede además, compita. Mire, si no nos gusta quien está contendiendo, contienda. Claro. Si no le gusta quien compite como candidato, pues vuélvase candidato y candidata. Porque si no, vamos a seguir quejándonos de que la representación política no es de calidad, pero no estamos ampliando la cancha, sino que dejamos que los jugadores que convencionalmente que los vimos sigan compitiendo. Y uno de los rasgos que ha tenido la política guatemalteca es que, aunque hay muchos partidos, no necesariamente eso significa una renovación notable de la oferta política, sino que implica reacomodos. No estoy calificando o descalificando a los que han competido o han ejercido el poder los últimos años. Lo que estoy diciendo es, si no nos gusta la oferta, pues hay que cambiarla. ¿Y cómo se cambia? Metiéndose a la política. Así es que, más que bienvenido, que haya más candidatos, más candidatas con mejor oferta, con mejor propuesta y con ideas nuevas. Eso sí, confluyendo, porque no es peleándose, agarrándose del pelo, sino poniéndose de acuerdo en torno a cómo mejoramos, o cómo se mejora, ya me metí yo, cómo se mejora este país desde el liderazgo de los y las guatemaltecas. Correcto. Muchas gracias, Eduardo. Gracias por el tiempo. Gracias, Julito. Y a ustedes, muchas gracias por estar conectados con el CAN y en esta edición especial del 27º Congreso Jurídico Social como un primer episodio. Y
habrán más. El Congreso está iniciando. Saludos.